Buenas noches a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Nos da mucho gusto ver que esta comunidad se abre a todas partes y que sea esa comunidad en donde se plantean estas cuestiones del conocimiento y los avances en nuestro tema, en nuestros asuntos que nos importan y nos preocupan. Y bueno, estamos muy honrados de tenerlos aquí. Muchas gracias. También muy honrados de tenerte, Diego. Y bueno, voy a leer su reseña. Diego Quirarte Contreras es arquitecto graduado con mención honorífica de excelencia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara, en 2011. Completó un posgrado en Administración Profesional de Proyectos en la Universidad Panamericana de Guadalajara en el mismo año. Realizó una residencia profesional en la Oficina de Arquitectura Catalana de Carme Pinot en el 2013. Participó en un taller de trabajo en Bois-Boucher, Lesac, Francia, con el arquitecto portugués Álvaro Siza en el año 2015. Y actualmente es socio del estudio Macías Peredo. Bueno, pues muchas gracias y adelante con tu plática. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero me gustaría darle las gracias a Edgar por la invitación, a Margarita y a Lesarc, y por supuesto a ustedes por haberse dado el tiempo de venir esta noche. Como ahorita comentó Margarita, desde el 2019 tengo el gusto y la fortuna de ser socio de Chavo Macías y Maggie Peredo en Estudio Macías Peredo. Y cuando Edgar me invitó, me comentó que la charla iba dirigida a estudiantes y que el interés era como conocer un poco el trabajo que hacemos en la oficina, ¿no? Entonces, me pensé que era importante encontrar como una narrativa o una historia que fuera más allá de los proyectos y que pudiera quizá dejarles a ustedes una reflexión y en el mejor de los casos poder tener una conversación con ustedes, ¿no? El hilo conductor surge a principios del año pasado. Nos invitaron a dar un taller a la Universidad Católica de Córdoba en Argentina y junto con el taller nos pidieron que hiciéramos una muestra de arquitectura mexicana contemporánea. Y eso fue un buen pretexto para reflexionar sobre qué estamos haciendo en México, ¿no? Como grupo y como práctica compartida. Y en ese momento, y yo creo que al día de hoy, encontramos que la liga que nos une en este momento y que a lo largo del tiempo ha permanecido en México tiene que ver con el espacio vacío, ¿no? La charla es una cosa muy sencilla que consiste en compartir con ustedes 3 proyectos que se organizan en 5 ideas y bueno, lo primero es precisamente sobre el vacío, ¿no? Hay una idea que parte de la filosofía taoísta japonesa que reconoce que el valor de un cuenco, más allá del cuenco en sí mismo, está en la capacidad que tiene ese cuenco de albergar el vacío, ¿no? Y yo creo que esa es una idea que se relaciona mucho a la arquitectura, porque precisamente lo que podemos habitar es el vacío, ¿no? La arquitecta finlandesa Pia Sarpaneva, que reside en Ciudad de México, hace una reflexión sobre la palabra designer en inglés, que básicamente dice designer, el que diseña el aire. Pero en México esto cobra una relevancia diferente,
porque no es solo el aire en sí mismo, el aire que está contenido en un espacio, sino que en México de manera histórica ha habido una preocupación por contener el vacío desde el exterior. Y vemos, por ejemplo, en las ruinas arqueológicas, en Montalbán, donde para mí es como muy claro que la imagen lo que nos muestra es que el sólido solo se justifica por la manera que contiene el espacio vacío. O sea, básicamente es la parte alta de una montaña, donde se aprovecha y se genera una planicie, y las construcciones van generando espacios vacíos que se van relacionando uno con otro. Lo mismo en esta fotografía de Tenayuca. Lo interesante y lo que yo asumo que Juan Rulfo quería mostrar en esta fotografía no es propiamente la pirámide, sino la tensión que se genera entre ellas, ¿no? Esa nada es lo que verdaderamente es importante, ¿no? Nos hace pensar que quien imaginó esto estaba pensando más en el negativo y no tanto en el positivo. Esta condición permanece con la llegada de los españoles y obliga a modificar la doctrina católica, que como sabemos fue el medio que en su momento encontró la conquista para poder pues conquistar el territorio mexicano, y se generan este tipo de espacios que no existían, ¿no? Que es la capilla abierta. Entonces esto está a las afueras de Mérida, en Civilchaltún, y se puede ver cómo en una parte plana, en un vacío, en una zona arqueológica, se construye esta capilla, pero esta capilla es abierta y a la vez está conectada con otro espacio que también es abierto. Y ahí es donde surge la idea del atrio, ¿no? Que hasta el momento no existía en la doctrina católica y tampoco en el catálogo de arquitectura. Hay una reflexión que Chavo menciona mucho, y es que John McAndrew hace la distinción que ha habido dos aportaciones desde el continente americano al catálogo de la arquitectura internacional. La primera en Estados Unidos con el ascensor que posibilita el rascacielos, y la segunda viene desde Mesoamérica, desde México, con el atrio. Entonces aparecen este tipo de tipologías que hasta el momento no se concebían en la arquitectura europea, que es la idea del atrio. Vemos en esta foto también de Juan Rulfo en Tultepec, donde está la iglesia, que es una tipología europea, pero la iglesia se conecta a un atrio, ¿no? Y además empiezan a aparecer momentos como este umbral, que lo único que está haciendo es hacer una diferencia entre dos espacios que están vacíos, ¿no? O en este cementerio en Janitzio, donde realmente la arquitectura es mínima y solo es este umbral, sin tener mayor contexto de la imagen, vamos a entender que ese umbral separa un espacio sagrado del resto del mundo. Esto también con el siglo XVI y con la conquista aparece en la tipología del patio central, y eso digamos que tiene un espacio cerrado pero abierto, que es el pórtico, ¿no? Esta fotografía en Cuilapan, y podemos decir con toda razón que este espacio sigue siendo europeo, es decir, el pórtico ya era una tipología que estaba presente en los conventos y en los claustros europeos. Pero cuando llega a México, el pórtico adquiere una condición distinta y deja de ser un espacio de transición para convertirse en una estancia, ¿no? Esta fotografía también de Juan Rulfo nos muestra cómo el pórtico se adopta como parte de la idiosincrasia nacional y empieza a convertirse en estancias, ¿no? En este caso, pues como lavaderos comunes que ya se empezaban a habitar más allá de funcionar como un espacio conector.
Después, y como otra de las herencias árabes, musulmanes que nos llegan a través de España, esto se traduce a las casas, como esta casa en Cuernavaca, con un jardín o un patio central. Y lo que yo creo, y este es un espacio que en la oficina nos interesa mucho, en cuanto a que las estancias en nuestro país son al aire libre, ¿no? Esto es un pórtico que tiene su origen en los claustros y que en su momento fue pensado como un espacio meramente de transición. Cuando llega a nuestro país y digamos que se inserta en un clima que lo permite hacer este tipo de lugares que ya son estancias, ¿no? Por supuesto, quien entiende bien esto es Luis Barragán, en uno de los espacios que en lo personal me parecen como más bonitos de la arquitectura mexicana contemporánea, que es en los Jardines Ortega, esta terraza que sigue siendo en esencia un pórtico, una estancia abierta que se conecta a un jardín. Y después en los Jardines del Pedregal, donde la idea del vacío se lleva hasta sus consecuencias últimas, donde prácticamente todo es espacio abierto. Sin embargo, permanece la cuestión del artificio, ¿no? Entendiendo que el artificio es producto de la obra humana, el jardín forma parte de ese artificio y es, si la materia es arquitectura, si la materia modificada es arquitectura, entonces la naturaleza modificada es un jardín, ¿no? Aquí podemos ver en este espacio maravilloso de Barragán cómo hay unas escaleras y después hay un claro, un jardín que ya es arquitectura, ¿no? Que está delimitado, que se entiende como una habitación, pero sin cubiertas y sin muros. Desde luego que si vamos a hablar del vacío, pues habría que hablar entonces del opuesto, que es la saturación, ¿no? Y creo que es importante entender que la saturación no tiene que ver necesariamente con la cantidad de elementos, sino más bien con la falta de un orden o de un sentido. Esta imagen también de Juan Rulfo, donde vemos que hay un sinfín, parece infinito número de elementos que, si bien no son arquitectónicos, pudieran serlo, pero en el momento que tienen un orden y un sentido, se transforman en otra cosa. Y con ese pretexto quisiera empezar a platicar del primer proyecto que les quiero compartir. Este es un ejercicio que nos pidieron para Fobiste. Es una iniciativa de Carlos Cedillo, que partía de una idea de la 4T en cuanto a que con la intención de que los recursos pudieran llegar de una manera más directa a la gente que hacía sus viviendas, se comisionó en este caso a Carlos Cedillo para que arquitectos de todo el país hicieran proyectos arquitectónicos y ejecutivos de casas que ellos mismos pudieran construir. A nosotros nos invitaron con la región Occidente. Este es un proyecto que hicimos en colaboración con el despacho de Luis Aldrete, con Tres Arquitectura y con TAP, con Juan López Vergara Newton y con Juan Palomar. Y era una tipología en específico, la que nosotros desarrollamos era para el estado de Jalisco. Se trabajó en los despachos que mencioné para un proyecto en Colima, uno en Michoacán y otro en Tepic. Y si bien el proyecto lo mencioné como un ejercicio porque no sabemos cuál fue el fin de esto, creo que es como un buen pretexto para entender que la idea del vacío en la arquitectura no está relacionado a una escala. Cuando recibimos la comisión y cuando lo estuvimos platicando entre todos,
nos pareció importante y nos pareció una oportunidad para hacer ciudad y para, de alguna manera, compartir ideas que nosotros consideramos importantes para la vivienda como tal. Este es un predio muy pequeño, el predio que en su momento nos indicaron que era el predio tipo en Guadalajara, tiene 5 metros de frente por 20 de fondo, es un predio pequeño, y si se fijan aquí, la premisa era potenciar más el espacio abierto, el espacio vacío, más que el espacio cubierto, ¿no? Una decisión importante en ese momento era sacar el automóvil, dejarlo en la calle y más bien aprovechar eso para un patio de acceso, ¿no? Lo voy a pasar rápido. Lo que proponíamos era, esta es una casa que tenía un terreno de 100 metros cuadrados, con un programa de hasta 3 habitaciones y una construcción aproximada de 170 metros cuadrados, y que nosotros queríamos potenciar, más bien se construyera en altura para liberar un poco el suelo y con eso ganar espacio para un jardín. Si se fijan, pues la disposición de la casa es muy sencilla y se organiza a partir de 2 vacíos. El primero que mencioné antes, que se conecta a la calle, con una reja que permite ver ese patio desde la calle. Un segundo vacío que ubicaba el comedor y la cocina, aquí estaba la estancia, y después arriba estaban las 3 habitaciones, ¿no? Con una terraza también en la parte superior. La maqueta que mostraba o pretendía mostrar esta intención de la importancia del vacío que propiamente del lleno. Y este render que, si se fijan, pues, carece de una complejidad constructiva. Proponíamos que fuera el bloque de concreto por ser el material más barato y que de manera más fácil se puede conseguir en nuestro estado, pero proponíamos ciertas estrategias que en conjunto nos parece que podían generar un espacio más digno y también una idea de ciudad que nos parece que es más humana, ¿no? Que es más deseable. Entonces, si se fijan, era una plana aparente que dejaba expuesto el bloque. Esto también entendiendo que los aplanados tienen cierta complejidad de dónde hacer los cortes, entonces cuando se deja el bloque expuesto, digamos que hay manera de escoger dónde están esas uniones. También de regalarle a la calle pues una maceta con un árbol y esta conexión con un jardín interior. Esto que es nada, que no es una idea reveladora, rebuscada, porque cuando uno camina por ciertas zonas de Guadalajara, es que es una sucesión eterna de puras cocheras, y lo que hemos generado es pues una cochera de metal en el mejor de los casos, con aluminio, y que no invita a recorrerla. La imagen con esta estancia también al exterior, y que cuando se ve una topología con la otra, pues lo que ganamos era como un contorno verde, que si cada quien ponía un par de árboles en el vacío, pues entonces en lugar de tener una ciudad llena de losas de concreto y pudiéramos quizá tener una ciudad más verde. La tercera idea tiene que ver con la atención, y para ilustrar de mejor manera qué significa esta palabra que aparentemente es como muy abstracta de la atención, esta imagen de la creación de Miguel Ángel, de la Capilla Sixtina, cuando yo estudiaba, Antonio Origen, que ustedes conocerán,
Me acuerdo que en alguna clase lo explicó y me quedó muy marcado y me gustaría compartirlo con ustedes en cuanto a que toda la pintura o todo el fresco se justifica en este momento, ¿no? Que es la justa separación que existe entre la mano de Adán y la mano de Dios, ¿no? Porque y si lo pensamos, todo el significado de la pintura se perdería si se estuvieran tocando. Esa separación deja abierta la interpretación, si es que alguna vez se tocaron, si nunca se tocaron. Entonces, digamos que también si las manos estuvieran muy separadas, no existiría una tensión. Y con esa idea, me gustaría presentar el segundo proyecto, que es un desarrollo de 12 viviendas en Tulum, Quintana Roo. Es en esta parte nueva donde los lotes consisten en una manzana de 1 hectárea que está en medio de la selva y todo el proyecto parte de la idea de poder mantener este centro y los espacios vacíos entre las casas intactos, ¿no? Dejar la vegetación natural y la selva existente sin intervenir. Y comento eso porque, dado que esta es o el predio consistía en una manzana completa, la disposición radial de las viviendas permite la construcción desde las calles, de manera que los gajos que quedan entre una y otra y el centro podían permanecer vírgenes, ¿no? Aquí se puede ver, esta es la primera casa, la casa nuestra, y cuando uno presenta los proyectos o su trabajo, me parece que más allá de presentar como las estrategias constructivas o proyectuales, lo que es importante y más valioso para ustedes es entender la idea del proyecto que está detrás de ellas. Entonces intentaré explicarlo desde ahí. Esta fotografía está tomada desde uno de los gajos, es decir, que esta es una de las viviendas, la otra estaría de este lado, y se pueden ver estos árboles maravillosos. Este es el centro. Digamos que esta de alguna manera nos enorgullece porque confirma que la disposición del proyecto era quizá la que más nos permitía conservar la selva. También aquí se ve este basamento, que la función que tiene era dejar intacta la topografía, entendiendo que el suelo es pues, lo más valioso y que queremos dejarlo intacto. Este es el nivel que tienen todas las casas, y la decisión de tener un basamento permite que, no importando cómo esté la topografía, podamos tener un mismo nivel para todas. Esta es la fachada de la vivienda, está detrás de árboles que duran muchísimo tiempo, y creo que la imagen es bonita en cuanto a que comunica la intención del proyecto. Esta es la vista lateral, intentando conectarnos con la preexistencia y con lo que se ha hecho antes, buscando establecer la continuidad. Si se fijan, toma prestado las lecciones de las zonas arqueológicas, y entonces decide terracear el programa en diferentes niveles, lo que nos permite generar plataformas o terrazas que, además de permitir que entre de mejor manera la iluminación a los niveles inferiores, se ganan espacios al exterior que permiten aprovechar la selva que queda entre ellos. Aquí una imagen desde esa
terraza que hace un momento mencionaba, y cómo la luz puede atravesar a través de las copas y de la arquitectura misma, porque a medida que se sube se van retrasando. El espacio central cubierto de la vivienda es este, que es un pórtico. Como pueden ver, no tiene ventanas, no está cerrado. La vivienda tiene también un salón que tiene cristales y que permite protegerse de los zancudos. Digamos que aquí es donde imaginamos que la gente va a pasar la mayor parte del tiempo, porque es, y volviendo al hilo conductor de esta conversación, nuestro país permite este tipo de situaciones, ¿no? El tener una instancia abierta, donde protegiéndonos del sol y de la lluvia, podemos estar perfectamente. Y también el sentido del espacio que apunta a esa selva que mencioné antes. Esta es una imagen del mismo espacio, pero más cerca, y remata con este cuerpo de agua que ya deja de ser arquitectura y que busca relacionarse de una manera más franca al espacio abierto y natural. Después, en la parte superior, estas son las escaleras que conectan los niveles. Están las recámaras. Y bueno, aquí hay ciertas intenciones que yo creo que son importantes, pero no tan importantes como la idea de general del proyecto en cuanto a usar técnicas de la zona, en este caso el chucún, que los mayas utilizaban para hacer cisternas, pero que decidimos mezclar con tierra del sitio para poderlo arraigar y que se sintiera conectado de una manera más natural. Después, cuando uno continúa subiendo por ese núcleo de escaleras, llega a este espacio en la parte de arriba, que vuelve a ser una estancia, una habitación abierta, que no tiene cubierta, y que al igual que en la parte de abajo, permite conectarse de una manera más directa a la selva. Aquí hay una condición que nos parece que es buena, que la altura de las casas más o menos coincide con la copa de los árboles, y entonces no es solo la conexión con la selva, sino también con el cielo. Después, digamos, las primeras tres ideas tienen que ver con el espacio vacío, la saturación, que es lo contrario de él, y la tensión, que es una manera de relacionar el positivo con el negativo. Después cabría hablar del ser humano, de la vinculación, y para eso se me haría, o tomo de pretexto el libro que escribieron Sergio Ortiz y Juan López Vergara Newton, de una leve exageración, una colección de ensayos que tocan distintos temas, y dentro de ellos tienen uno en específico que tiene que ver con la arquitectura relacional. Es 8 puntos sobre arquitectura relacional, y de manera puntual me parece que de los 8 puntos, el punto 3 y el 6 me parecen como especialmente reveladores. El 3 tiene que ver con Heidegger, y con esta idea que planteaba Heidegger en su ensayo de pensar, habitar, pensar, construir, habitar, si no estoy mal, donde planteaba que la buena arquitectura es aquella que es capaz, que permite la vinculación. ¿Y cuál es esa vinculación? La del ser humano, el ser humano consigo mismo, el ser humano con otros seres humanos y con las cosas, el ser humano con la naturaleza y el ser humano con los dioses. Y es pertinente porque para este proyecto, que es una casa
habitación que se encuentra aquí en Guadalajara, en Rancho Contemplo. Aquí, a diferencia por ejemplo, el proyecto de Fobiste, el vacío estaba ocupado, había una presencia importante, era un mole enorme y que era el motivo por el que nuestros clientes compraron el terreno. Entonces, aquí no es solo la idea de cómo el espacio cerrado se vinculaba con un espacio abierto, sino que además había que considerar la presencia de un árbol maravilloso. Entonces, de este lado hay una grieta, el proyecto tiene la condición de tener dos accesos, por este lado a una glorieta, y por este otro a una calle más urbana, menos, digamos, menos especial. Y si se fijan, y por eso esta planta como más abstracta, lo que busca la casa es extender la presencia de este árbol a toda la casa, ¿no? Es decir, el vacío se extiende y pretende que lo que genera este árbol se pueda arrastrar lo más posible al otro extremo de la casa. Esto es la fachada que da a la vialidad, que como dije antes es un poquito más urbana. Y en cuanto a estrategias de proyecto, aquí regreso al apunte número 6 que mencioné sobre el libro de Una leve exageración de Sergio Ortiz y de Juan, donde plantean ellos una reflexión sobre esta idea de Louis Kahn en cuanto a que la arquitectura se entendía a partir de la habitación, ¿no? Que la habitación es el principio de la arquitectura y que el edificio no es otra cosa más que una asociación o una sociedad de cuartos. Y menciono esto porque pueden ver ustedes en esta imagen que el proyecto es un sistema de modulación de habitaciones que digamos, se va repitiendo y que en la medida que se repite y de cómo se va ligando uno con otro, es como se termina llamando el proyecto. Básicamente el proyecto consiste en unos muros que están a 280 metros de altura y luego una cubierta que digamos permite como replantearse este tema de las cubiertas inclinadas que solicitaba el condominio y básicamente esta es la unidad a partir de la cual se organiza toda la casa. En esta fachada que es la que se abre o la que se enfrenta, mejor dicho, a la vialidad, es más ciega en la parte de abajo y solo se abre en la parte de arriba para poder aprovechar las copas de los árboles que se encuentran en la parte superior, ¿no? Este es el acceso a la casa que vuelve, que recurre a estas ideas que he mencionado antes sobre el vacío y la tensión, que digamos que deja esta parte abierta para invitar a quien se aproxima a la casa a recorrer este espacio de acá, que es el recibidor de la casa, ¿no? Y aquí también aparecen como ciertas referencias y reflexiones que para nosotros son importantes, que si bien la casa es una casa contemporánea, que utiliza un material contemporáneo como es el concreto, que tiene una idea racional de un sistema y de modulación, después también cuando tiene contacto con la persona, se suaviza con la carpintería y con el trabajo manual que tiene en este caso esta banca de piedra. Después este es el acceso, la primera habitación con la que nos recibe la casa. Esta es una ventana que es digamos, el que recibe esa grieta que mencioné antes, y aquí se puede ver lo que les decía en cuanto a que la casa
parte de esta idea kantiana de ser una sociedad de habitaciones. Este es un distribuidor familiar. De este punto, esta es la puerta principal, te permite irte de este lado, que ahorita se los mostraré, que es la parte social y más pública de la casa, y de este lado donde está tomada la fotografía, que es la parte íntima y de habitaciones de la casa. Ese pasillo nos lleva a este espacio que como les decía es una sala de estar familiar y volviendo a la idea de Kant de hacer arquitectura a partir de sociedades de habitaciones o de vinculaciones de habitaciones, también es bonita la idea de entender que la arquitectura por su naturaleza tiene una narrativa, y una narrativa es como en un libro, debe de irnos llevando y querernos hacer saber qué va a pasar en el siguiente episodio, ¿no? Entonces, la casa, en la parte cerrada, básicamente se va organizando a partir de esto. Esto a veces es una habitación, a veces es una estancia, como en este caso, pero todo se dispone a partir de esta idea. Después la cocina, que es el primer espacio que se conecta de manera franca al jardín, que se entiende como un pórtico abierto. Desde luego hay cristales por si en el frío, si en la noche se quieren cubrir un poco del frío y se quiere cerrar, es posible. El espacio es esta, ¿no? Que sea un pórtico abierto al exterior. Y después de la cocina llegamos a este espacio que es la estancia, que aquí los clientes entendieron y estuvieron de acuerdo en que no hubiera un cierre para él, ¿no? Esta es la sala comedor de la casa, que ya de manera franca y de manera directa se conectan al jardín y al hule que les mencioné antes, y que como pueden ver en esta imagen está abierta, que no está cerrada y contenida por un cristal, y que recuerda a las imágenes que les mostré antes de estos pórticos coloniales que creemos que siguen siendo relevantes al día de hoy. Estos momentos es lo que en realidad hacen interesante a la casa, estos umbrales entre espacios abiertos. Este es desde un patio que tiene este guayabo que ya estaba también en el terreno, que conecta con este jardín. La grieta que les mencionaba antes, aquí se pueden ver las ramas del hule que está de esta parte, y esta es la grieta que conecta o que permite conectar el sótano de la casa con el jardín y con el hule. Si se fijan, aquí el vacío se entiende como una extensión del jardín que se va desparramando en plataformas para tratar en la medida de lo posible de extender ese espacio hasta el sótano, ¿no? Culminando en este lugar, que es el sótano de la casa, pero que no se siente como un sótano, ¿no? Como la idea que tenemos de un sótano cerrado, oscuro y demás, sino que es la idea del jardín que se conecta también a la arquitectura. Y bueno, pues para terminar, me gustaría, como si ya hablamos del tiempo y del ser, lo propio sería terminar hablando del tiempo y del tema que de alguna forma le da nombre a la conversación del libro de hoy, y tiene que ver con la eternidad. Y me gustaría hacer dos precisiones sobre esto. La primera es que, como dije antes, cuando Edgar
me hizo la invitación. Me comentó que esto era una charla que iba enfocada para estudiantes y esta última reflexión está dirigida para ellos, y la segunda es que parte de ideas de Jorge Luis Borges, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en arquitecturas que han tenido la capacidad de sobreponerse y de sostener el paso del tiempo, como el Panteón de Roma, el Partenón, las mismas zonas arqueológicas que les mostré antes, los conventos del siglo XVI y otras estructuras que hasta el día de hoy siguen siendo relevantes y que nos ofrecen un aprendizaje. Yo creo que tiene que ver con los temas que se escogen para eso, ¿no? O sea, si distinguimos que la arquitectura tiene temas, podríamos pensar también que hay temas que atienden o que buscan atender el momento específico, es decir, que son temporales, que atienden al momento histórico para el que fueron creadas, pero también hay otros que son temas que permanecen y que tienen que ver más con nuestra condición humana. Si pensamos, por ejemplo, esto no en arquitectura, sino en el oficio del escritor, de quien escribe, pudiéramos pensar, y ahí tomando prestadas las palabras de Borges, el periodista, decía Borges, escribe para el olvido, mientras que el escritor escribe para la memoria y para el tiempo. Esto de otra forma, podemos pensar en una nota del periódico el día que ustedes escojan de 1974, y si no es un día específico en donde sucedió algo relevante, pues la nota ha dejado de ser importante para nosotros. Pero si pensamos, por ejemplo, en la Ilíada de Homero, en Hamlet de Shakespeare, en Pedro Páramo de Juan Rulfo, son escritos que al día de hoy siguen siendo relevantes para nosotros, ¿no? Y creo que la clave la describe Borges en su libro de Historia de la Eternidad. Ahí describe cómo, dice una cosa que a mí me parece como muy reveladora y muy bella, en cuanto a que dice que el título de Las Mil Noches seguiría siendo bello si se hubiera escrito esta mañana. Entonces, creo que la puerta que nos abre Borges con eso es que es la belleza lo que permite la permanencia en el tiempo. Y desde luego que cuando hablo de belleza, no me refiero a la belleza que tiene la capacidad de estimular nuestros sentidos, sino a la belleza a la que hacía referencia a Platón y a la que yo creo que se refería a Borges, a la belleza que es profunda, ¿no? Que puede o no estimular nuestros sentidos, pero que tiene la capacidad de conmover nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestras emociones y en última instancia nuestro espíritu. Y digamos que sería como lógico pensar o preguntarse, decir, bueno, el periodismo, volviendo a la analogía que hacía antes, que el periodismo es una profesión que es noble, ¿no? Y desde luego, salvo que la temporalidad no es una palabra que nos esté permitida a los arquitectos. O sea, yo creo que es importante ser conscientes que la arquitectura misma permanece, por definición, tiene una presencia física que permanecerá en el tiempo, y quizá entonces eso hace que obligarnos a pensar un poco más sobre nuestro quehacer, ¿no? Y en ese sentido, también Borges decía algo que yo creo que es relevante en cuanto a que la belleza no es escasa. O sea, no, esa idea falsa que hemos comprado de que la belleza es escasa, yo no creo que sea así. La belleza es una presencia que está fuera de nosotros y que está en todos lados, y más bien nuestro trabajo no es generar esa belleza, sino disponernos a ella, sensibilizarnos a lo que nos rodea, esa belleza, y a potenciarla con lo que hacemos, ¿no? Y si algo pudieran quedarse de esta conversación, yo diría que sería precisamente eso, que se abran a
la belleza, que amen la arquitectura y que entiendan la arquitectura como una forma de la felicidad, ¿no? Que es una posibilidad que tenemos como arquitectos de acercarnos a la belleza y también, ¿por qué no?, a la eternidad, ¿no? Que la eternidad no es otra cosa que otro nombre de la divinidad. Muchas gracias. ¿Me podrían ayudar con las luces, por favor? Gracias. Gracias. Creo que todavía tenemos unos minutitos para responder algunas preguntas en caso de que hubieran algunas. Siéntanse en confianza de hacérselas aquí a Diego. Muchas gracias. Y si no... Ok, creo que no hay preguntas. Y si sí, grítenme porque no veo las manos. Buenas noches. Bueno, más que una pregunta, nada más una felicitación. Creo que es de las conferencias más interesantes, más concisas, más directas, más claras que he escuchado. Felicidades, de verdad. Muchas gracias. ¿Alguien más? Diego, muchas felicidades por tu obra y por tu presentación. Me parece que para los estudiantes de la ESARC ha sido muy interesante ver de qué manera contar la arquitectura y de qué manera colocar la arquitectura en una cultura muy compleja, que yo creo que tú lo has hecho muy bien, ¿no? Empezando en el vacío y acabando en el infinito. Yo tengo una duda, porque es una cosa que suelo explicar a los estudiantes y no lo he visto en tu presentación. Las fotografías han sido magníficas, creo que has explicado los proyectos muy bien. Pero, ¿por qué no has colocado una planta? Bueno, gracias por las palabras. Y es cierto, es una decisión consciente el no mostrar, digamos, dibujos técnicos. Y la decisión atiende a tratar de enfocar la atención más en la idea de arquitectura, es decir, lo que motiva las decisiones de proyecto, más allá que las decisiones puntuales del proyecto. Creo que en nuestra práctica de la oficina de Chavo, de Maggie y la mía, y eso tiene que ver con lo que cerraba, más importante que ver dónde está quizá una puerta o dónde se localiza la estancia o demás, es como reflexionar sobre la idea del proyecto, ¿no? Es cierto que quizá unos dibujos pudieran ser más descriptivos del proyecto, pero al menos para esta plática creímos que era mejor como enfocarnos a la idea del proyecto, ¿no? Atiende, digamos, a esa decisión. Sí. Oye, Diego, ahorita me estoy acordando por ahí tenemos un chat con los alumnos donde empezamos a platicar de esta conferencia al principio y por ahí les preguntábamos temas que les gustaría que abordaras quizá, y a mí me parece que aquí hay una situación
que no me gustaría que pasara desapercibida, que era con el tema de los estudiantes. Encontramos una virtud en tu perfil, en que vinieras a platicarnos, que encontramos una cercanía mucho más clara contigo inclusive en edad, ¿no? De ti con los estudiantes, etcétera. Es decir, el gap o esta brecha generacional no es todavía tan amplia, y creemos que podemos encontrar más vínculos, todos nosotros y toda la comunidad de SAR, que por ahí, justo ahorita con Manolo, me recordaba de un tema que estaría padre que nos platicaras. Ahorita que te introducía Margarita, decía que por ahí hiciste algunos estudios con Sisa, me parece, con Carmen Pinos, y estaría padre, estaría interesante que nos platicaras cómo logras conectar esas ideas de tus estudios, de tu universidad, y ahora en la práctica con Chavo y Maggie. Creo que sería bastante motivante, porque seguro que hay muchos puntos en común, pero nos gustaría escucharlo de ti mismo, ¿no? Bueno, cuando yo estaba estudiando todavía, yo empecé trabajando, mi familia directa, mi padre es contador, mi mamá es licenciada en informática, tengo un hermano que es financiero. Entonces, pues básicamente mi familia directa es concreta, es racional, y digamos que se relaciona a la vida a través de los números. Pero mi familia extendida está llena de arquitectos. Tengo varios tíos y tías arquitectos, tengo varios primos arquitectos, y yo empecé trabajando desde la prepa con un tío mío que tiene su oficina, que ahorita la lleva uno de mis primos, y digamos que ahí empecé. Después, a media carrera, mi padre trabajaba como asesor a una empresa inmobiliaria, que es Grupo Cube, que Grupo Cube fue quien le comisionó las Torres Cube a Carmen Pinós. Y entonces no recuerdo bien los años, porque yo, a diferencia de mi familia, no soy tan bueno con los números, pero en ese momento estaban haciendo la Torre QB2, y la Torre QB2, Chavo era el arquitecto local de la oficina de Carmen Pinós aquí en Guadalajara. Y entonces ahí conocí a Chavo. Desde ahí nos hicimos amigos, porque yo tenía como una inquietud de la arquitectura y ciertos temas afines. Con Carmen tuve la oportunidad de participar y construir varios proyectos, QB2. Después construí yo, digamos, directamente con los trabajadores y con los artesanos, una pequeña cabañita, una estancia para una persona que estaba en un rancho de caballos. Y después o por lo menos la primera parte de una casa en Vallarta. Y después eso también me permitió conocer a Luis Aldrete en Rinconada Margaritas. Entonces siempre he tenido como la bondad y la suerte de estar rodeado de buenos arquitectos. Llegó un punto al cumplir, yo ahorita tengo 35 años, cuando cumplí los 30 más o menos, que el origen de trabajar en una empresa inmobiliaria era un poco siguiendo o buscando seguir los pasos de Barragán, en cuanto a que él buscaba hacer dinero y no depender de una práctica arquitectónica, ¿no? Pero a los 30 años la arquitectura me alcanzó, me empezó a surgir como una necesidad, o a mí me gusta pensar que es una necesidad de proyectar y de estar más cerca al proyecto. Entonces decidí que ya no iba a trabajar más en la inmobiliaria y que iba a abrir mi propio despacho. Evidentemente, pues no tenía a un cliente que me encargara nada o que me fuera a encargar nada, y pensé en ese momento buscar a Chavo y a Maggie, que eran
amigos míos que había estado en contacto con ellos. Dije, bueno, busco a Chavo y a Maggie y veo, pues me pueden pasar una chamba, puedo maquilarles planos. Digo, el formato me daba un poco lo mismo. Sabía que mi interés estaba por la línea de su trabajo y fue una pues coincidencia afortunada, al menos muy afortunada para mí, porque en ese momento Macías Peredo empezaba a crecer y yo busqué a Chavo en un momento donde ellos estaban buscando a un tercer socio, y entonces Chavo me dice, oye, pues en lugar de que abras una práctica y empieces tú solo, pues vente, te invitamos Maggie y yo a colaborar con nosotros como un tercer socio. Vamos probándonos, vamos viendo cómo vamos trabajando, cómo nos hallamos y demás. Y bueno, eso fue hace 4 años y pues puedo decir que realmente ha sido una experiencia en lo personal que es lo más importante, transformadora para mí. O sea, he tenido la oportunidad de aprender de 2 grandes maestros que son ellos dos, e igualmente de poder colaborar con gente que forma parte del estudio, que al igual que yo, detectaron algo que a mí me gusta pensar que es profundo, que tiene que ver con nuestra parte más profunda, con el espíritu, y que en ese momento conectamos de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, ese es como a grandes rasgos lo que hice. Lo de Álvaro Siza fue en Bois Boucher. Boucher, si no lo conocen, búsquelo por ahí porque es una cosa muy, muy padre. Chavo también participó ahí con los hermanos Campana, pero Bois Boucher lo fundó un personaje que fue de los que iniciaron Vitra, y Vitra fue, si recuerdan, Álvaro Siza empezó haciendo proyectos en Matosinhos, en Portugal, en Porto, de manera más puntual. Después empezó a hacer vivienda social y Vitra fue quien le comisionó como el primer proyecto europeo de mayor visibilidad, y fue este personaje que ahora dirige Bois Boucher quien lo comisionó. En ese año, que me parece es el 2015, cumplían una fecha importante de años Bois Boucher. Entonces este cuate, no me acuerdo su nombre, busca a Álvaro Siza y le dice, oye, queremos hacer algo interesante por haber cumplido estos años. Para mí Álvaro Siza ha sido un maestro por muchas cosas, pero es un arquitecto que siempre me ha interesado muchísimo. Y Bois Boucher tiene una cosa muy bonita, es un taller de una semana, pero es en una finca, lo que sería aquí una hacienda, y entonces invitan a un personaje destacado, en mi caso fue Álvaro Siza, y tienes la oportunidad de convivir con el personaje una semana. Entonces te ponen un proyecto, comes con él, cenas con él y fumas con él. O sea, te permite ahí una dinámica increíble, pero realmente lo de Siza fue esa semana, ¿no? Hola. Hola, Diego. Antes que todo, felicidades. Estuvo muy buena tu presentación. Ahí tengo una pregunta muy, muy simple, creo. Partiendo de la idea, como bien lo dijiste, que solo podemos habitar el vacío, ¿cómo empezar a conceptualizar y sobre todo contextualizar? Pues el vacío es vacío, ¿no? En donde sea. ¿Cómo contextualizan ese vacío, ¿no? Pues en sus proyectos, ¿no? ¿Cómo lo llevan a ese punto, ¿no? Que pertenezca a ese lugar, ¿no? Pues no, yo creo que no es una idea simple, es muy compleja, pero afortunadamente nunca es una contradicción lo que voy a decir, más después de lo que acabo de mostrar, pero el vacío nunca está vacío. Es decir, siempre hay ahí algo que está dentro del lugar en el que nos toca intervenir. Y al final lo mencioné con la idea de la belleza. Yo creo que hemos creído, nos han hecho creer quizá que la belleza es producto de nuestra inventiva o de nuestra invención, y en mi experiencia al menos yo creo que no es tanto así. O sea, más bien consiste en un ejercicio de sensibilidad
que en nuestro caso lleva mucho tiempo, o sea, no es los proyectos se presentan de una manera muy ágil y espero yo que con cierta claridad, pero la naturaleza de nuestra oficina de Macías Peredo es de taller y mucho desde la prueba y el error. O sea, nosotros nunca presumimos de ser los más rápidos, nos toma tiempo y a veces para hacer un proyecto hacemos 3 o 4 antes, porque es mucho tratar de encontrar más que de inventar, ¿no? Entonces, tratando de responder de manera concreta a lo que preguntas, es más un ejercicio de entendimiento que de inventiva o de generar algo de la nada. Es más de sensibilizarse a lo que ya hay y tratar en la medida de lo posible de que lo que sea que hagamos haga que el sitio sea mejor, ¿no? Al final de cuentas, pienso yo que eso debería ser el objetivo último de la arquitectura. Ya partimos de un lugar que existe, que tiene una dinámica y una condición existente, y nuestro trabajo, o por lo menos lo que motiva nuestro trabajo, debería poder ser mejorar eso, ¿no? Entonces, trabajamos más a partir desde las preguntas que desde las certezas, y preguntas que se mantienen durante la obra. O sea, nosotros hacemos un proyecto ejecutivo con la conciencia de que ese proyecto va a cambiar quizá completamente, ¿no? Entonces no es una cuestión cerrada y quisiéramos pensar que tampoco es desde la inventiva o la ocurrencia. Hola, buenas noches, Diego. Gracias por el espacio. Mi pregunta va más enfocada hacia cómo se transmite toda esa filosofía o todo ese entendimiento, sensibilización del entorno al cliente, porque hay veces que hay clientes que tienen una idea muy concreta de lo que quieren y tal vez se salen completamente de la filosofía del despacho. ¿Cómo ustedes logran hacer esa conexión entre su filosofía y lo que el cliente quiere para llegar a un producto común? Y si es válido, no sé si sea la palabra adecuada, pero ser selectivo con los proyectos a los que se comprometen. Gracias. O sea, desde luego, yo creo que la claridad empieza primero en uno mismo y después esa claridad, hay un trabajo que no siempre es fácil de poder contagiar al cliente de lo que se está buscando, ¿no? Cerraste con una pregunta que si era válido ser selectivo con los clientes. Yo no sé si sea de manera objetiva y como una sentencia así inobjetable, pero te puedo decir que en nuestro caso sí, o sea, y no tiene que ver con la cantidad de trabajo. Una cosa bonita que ya hacían Chavo y Maggie antes de que me invitaran a ser parte de Macías Peredo era escoger dentro de lo posible los encargos en los que trabajaban, ¿no? Y hay una idea de Carmen Pinós que es interesante, y tiene que ver otra vez con la reflexión sobre el tiempo. Cuando entiende que tenemos un tiempo limitado, entonces esa pregunta que tú haces cobra otro sentido, porque la cantidad de proyectos que podremos hacer son limitados. Entonces, si cada proyecto, en el mejor de los casos, desde que suena el teléfono y te llama un cliente hasta que se termina, si es que se termina, más o menos dura 4 años, pues entonces habría que ver cuántos proyectos en realidad podremos participar, ¿no? Y eso da la decisión y la certidumbre de poder tener claridad de en qué cosas queremos trabajar y en cuáles no. Y cuando uno tiene claridad, también es cierto que la vida va como reflejando esa claridad y va generando que también luego la gente entienda por dónde vas y se acerca o no a lo que tú estás haciendo, ¿no? Sí. ¿Está prendido?
Vamos a cerrar con una última pregunta. Muchas gracias a todos. Hola, Diego. Yo quería preguntarte, o más bien que les pudieras aconsejar a los estudiantes del ESARC. Vi este proyecto que es de 5x20 que hicieron para el gobierno y es un proyecto muy bueno, ¿no? En cuestión de espacialidad, sobre todo, y hacer ciudad, que es lo que llegabas a comentar, ¿no? Hay veces que un estudiando sale de la carrera y dice, voy a construir la gran casa, que es la idea que nos venden como arquitectos de hacer grandes proyectos. Y la verdad es que no, empezamos con cosas pequeñas, como en este caso esta casa, y quizá pueden recaer a hacer el mismo diseño, la misma propuesta que ves en toda la ciudad, que no haya este estudio necesario para la ciudad como para el propietario. Aquí lo que quería saber es qué les puede recomendar para no recaer a hacer algo ya muy visto en la ciudad, sino más bien buscar estas nuevas alternativas, esta nueva arquitectura o estos nuevos espacios que quizá no están tan vistos aquí en Guadalajara, y que ustedes con este proyecto que ya hicieron, pues ya abre otro abanico de posibilidades. Un poco la voluntad precisamente de mostrar el proyecto de Fobiste era esa, o sea, como comunicarles a los estudiantes que la arquitectura que nos interesa no tiene que ver ni con la escala ni con el presupuesto, ¿no? Por eso cerraba diciendo que cuando los temas apelan más a la profundidad, un tema de escala no es lo que necesariamente más importa, ¿no? Y también porque las reflexiones sobre la arquitectura más o menos son las mismas. O sea, en la casa que mostré al final, que es un terreno de 600 metros cuadrados en Rancho Contento, desconozco cuánto pueda costar, o un predio de 5 metros por 20 de fondo, y el metro cuadrado de uno y de otro, de hecho en el render lo ven, es un piso cerámico de 200 pesos metro cuadrado. La arquitectura que a nosotros nos interesa y que creemos es relevante está en otras cosas, ¿no? En entender la relación que se establece con el vacío, con un jardín, con un árbol. O sea, esas cosas que parecen ya lugar común y que no apelan a esta idea de la novedad que mencionabas antes, a nosotros son las que nos parecen todavía relevantes, ¿no? O sea, cuando piensas, por ejemplo, y lo platicaba Chavo el otro día, que vas a Cuernavaca, las cosas que vas a ver es lo que se hizo en el siglo XVI, no lo que se hace ahorita. Y eso de alguna manera demuestra que la relevancia en la arquitectura no está en la novedad, al contrario, yo creo que la moda, todo lo que es temporal, es contrario a la arquitectura. Entonces, digo, no sé si estoy contestando tu pregunta, pero en nuestro caso la aproximación es igual en cada proyecto, ya sea una exposición de arte, por ejemplo, lo que hicimos para el MUSA hace unos meses, o no sé, un proyecto de una escala mayor, un hotel o algo que también nos toca de repente hacer. Yo creo que al contrario, a veces el reto de la escala es no perder la conexión humana. O sea, perdemos la conexión, y entonces ya el edificiote, ¿cómo te relacionas tú como ser humano a una masa tremenda que a veces responde más al automóvil y otras cosas que no tienen que ver con la escala humana, ¿no? Entonces, en nuestro caso la aproximación es la misma, e incluso a veces es más disfrutable poder hacer una casa que un desarrollo grande. De hecho, nosotros rehuimos un poquito a
a los desarrollos, porque las voluntades y las intenciones apelan más a otras cosas, a intereses económicos, a cuestiones del mercado, que no es lo que a nosotros nos parece que sea lo más importante, ¿no? Muchísimas gracias, Diego, por tu interesantísima conferencia y por compartirnos tu conocimiento y también, bueno, un pequeño reconocimiento. Muchas gracias. Esta es tu casa. También de todos ustedes, no solamente hay estudiantes de SARC, hay de varias universidades y de otras partes. Les agradecemos mucho asistir a estos eventos que son importantísimos fuera del aula o fuera de la oficina, en donde encontramos y nos encontramos con nuevas reflexividades que nos hacen crecer muchísimo en nuestro ámbito profesional, pero también porque estamos generando lazos, posibles lazos de colaboración y lazos amistosos, ¿por qué no decirlo? Entonces, bueno, muchas gracias. También es su casa. Y bueno, pues buenas noches. Aquí estamos para platicar de manera informal entre nosotros. Gracias.